Mi historia comienza con una nota alta. Cuando por fin me casé con la princesa del pueblo, tuve 2 hijos increíbles, un negocio próspero y pude vivir en la ciudad de mis sueños, todo en cuestión de semanas. Termina con una zambullida en el abismo de la desesperación. Mi humilde aldea de Culberson se encuentra en un estado del Medio Oeste. Solo 1000 personas llaman hogar a nuestra pequeña ciudad. A unos 60 kilómetros de distancia se encuentra la gran ciudad más cercana a nosotros, un pueblecito de 20.000 habitantes. A lo lejos, se ven algunos pueblos más pequeños. Tenemos un par de tiendas en la esquina, que fueron las precursoras de Walmart, esos pequeños lugares que parecían tenerlo todo, desde comestibles hasta ropa, material de oficina, cámaras, patrones y telas para las autoproclamadas costureras. Además de mi empresa de servicios informáticos, también teníamos una pequeña farmacia, una franquicia local de True Value, una granja, algunas cafeterías, nada de comida rápida, un gran banco local y una cooperativa de crédito. En esencia, mi empresa ofrecía servicios de consultoría informática. Los ordenadores, servidores y monitores formaban parte del hardware que vendía, pero mis clientes solían estar interesados en el paquete completo que incluía las redes. El banco, el hospital municipal y el sistema educativo formaban parte de mi clientela. Tenía clientes en la ciudad donde estaba mi competencia y tenía que solucionar los problemas de sus redes con regularidad. Creo que debería tomar la iniciativa de presentarme. Me llamo Tim Maharan. 30 años es mi edad. Para quien tenga curiosidad, mido 180 libras, incluido el agua, y 1,80 metros. Becky Menz Maharan, con la que pasé la secundaria y el bachillerato, se está divorciando y en breve volverá a casarse. Estuve casado con ella hasta hace muy poco. Estuvimos casados 7 años. Me pilló desprevenido con la petición de divorcio, así que supongo que, después de todo, no creía que aquellos fueran unos buenos años. Debo comenzar diciendo que no éramos los mejores amigos en el instituto. Como corríamos con grupos distintos, apenas nos hablábamos. Aunque ambas estudiábamos en la misma universidad, no éramos amigas de nadie en particular. El hecho de que fuera la princesa del instituto no hacía que me gustara menos. El único banco de la ciudad era propiedad de su padre, Ronald Menz. La mayoría de las empresas del pueblo, incluidas granjas, tiendas de piensos, tiendas de conveniencia regentadas por lugareños, Nat Superstore, y la mayoría de los residentes tienen préstamos para vehículos o viviendas a través de Menz Federal Bank. La banca en línea no ha despegado mucho aquí porque, bueno, todos preferimos conocer a nuestro banquero en persona. Incluso mi suegro me ha hecho un pequeño préstamo operativo. Bien, volvamos a Becky. Su interés por mí surgió abruptamente después de que ambos obtuviéramos nuestra licenciatura. Cuando estábamos juntos en la secundaria, me volví un poco fanático de ella. La jefa de las animadoras era una rubia preciosa con una complexión sana, buen peso y un busto impresionante. Yo competía en fútbol americano en la posición de extremo defensivo, en baloncesto en la de alero, en atletismo en las pruebas de 1.000 y 2.000 metros, y en béisbol en la posición de jardinero central. Becky no era muy altiva, de hecho, negaría esa descripción si se la hicieran. Sin embargo, desprendía un aire de superioridad. El quarterback, un atleta polifacético que jugaba de base, lanzaba y salía con ella. Tanto como persona como atleta, Josh destacaba. Cuando aceptó una beca de fútbol en otra escuela, terminaron su relación. Ya he mencionado antes que Becky y yo no frecuentábamos los mismos grupos cuando estábamos en la universidad. Su hermandad era la mayor del campus y ella era un miembro destacado. Lo mismo ocurría con su fraternidad. El tiempo libre de un estudiante podía llenarse con actividades organizadas por una fraternidad o hermandad local. Por el contrario, yo era un completo empollón. Fuera de clase, dedicaba mucho tiempo a estudiar software y hardware, diferentes sistemas y los retos de informatizarlos. El tiempo que dedicaba a estudiar la carrera que había elegido era, como mínimo, igual al que pasaba en clase. Además de la pequeña beca, tenía que trabajar para cubrir algunos de mis gastos. No ganaba mucho dinero como gerente de Nat Superstore, pero era suficiente para mantenerme alejado de las becas. Para ponerlo en perspectiva, la residencia principal de Ronald Menz es más grande que la casa de mis padres, incluso después de multiplicar sus metros cuadrados por 4.
Ir de acampada con papá era algo que hacíamos casi todos los fines de semana del verano. Uno podía divertirse y ahorrar dinero yendo de pesca. Aspen, los Ozarks, Miami, Hawái y Maine eran destinos que Becky y sus padres visitaban en contadas ocasiones para nada más que divertirse y jugar. ¿Entiendes? A pesar de ser de un pueblo pequeño, éramos personas muy diferentes. Inesperadamente, Becky quiso tener una cita conmigo en cuanto llegué de la escuela. Era como si me persiguiera. Su interés siempre me ha desconcertado. Cuando lancé mi negocio era un hombre solo, pero no estaba solo. Obtuve algunos beneficios tras el primer año de utilización de los fondos iniciales que había obtenido a través de una subvención para pequeñas empresas. Cuando Becky y yo acabamos en el mismo bar una noche, ambos nos fijamos en una banda en directo y ella acabó sacándome a bailar. Nos complementamos bastante bien. Para que no pareciera demasiado tonta, mi madre me hizo aprender varios pasos de baile. Mi promesa de llamarla al día siguiente para una cita de verdad y un beso en su coche sellaron nuestra salida cuando el bar cerró por la noche. Como el útero de mi madre no permitía un desarrollo fetal normal, nací hija única. Supongo que fui un bebé con suerte. Uno de los hermanos de Becky desapareció misteriosamente tras marcharse de casa cuando tenía 18 años. Seguramente no tenía muy buena opinión de Ronald. Mi padre tuvo un infarto mortal un año después de graduarme. Mamá dijo que él mencionó algo sobre cortar el césped, y entonces ella vio algo que sobresalía de la pequeña puerta del cobertizo en el patio trasero. Cuando mi madre vio por fin que mi padre se había desmayado, ya era demasiado tarde. Nadie de la ambulancia intentó reanimarlo. Hacía demasiado tiempo que se había ido. Aunque solo habíamos tenido un puñado de citas, Becky llegó al funeral de papá. Mientras sollozaba sobre mi pañuelo en la tumba, me reconfortó verla allí, y se acercó para estar a mi lado. Además, fue increíblemente amable con mamá y con algunos de nuestros parientes que habían recorrido largas distancias para estar a nuestro lado. Mamá había pagado la hipoteca de la casa antes de que papá falleciera y su póliza de seguro de vida era decente, por lo que podría vivir cómodamente el resto de su vida mientras fuera prudente. A la luz de los acontecimientos posteriores, estoy eternamente agradecido por ello. Eso se abordará en breve. Hasta que ella lo atrapó, el tipo persiguió a la chica, dice el chiste clásico. Obviamente, Becky y yo no lo hicimos de esa manera. Ella me persiguió. Esta chica me pidió una cita. Ella comenzó nuestra relación sexual. Excepto para declarar que éramos una buena pareja sexual, no voy a derramar los frijoles. Empezamos a tener congresos sexuales al menos 2 veces por semana y éramos una pareja exclusiva, al menos en mi opinión, nunca oí rumores de que estuviera saliendo con otra persona. De vez en cuando, tenía que hacer el viaje a uno de los pueblos más remotos. Las granjas más grandes tenían grandes planes para conectar todas las máquinas, desde tractores y sembradoras hasta salas de ordeño y ordenadores domésticos. Todas debían tener Wi-Fi. Surgieron problemas logísticos porque las estructuras solían estar a bastante distancia unas de otras. Yo estaba demasiado ocupado para visitar a Becky las noches que se quedaba en casa con sus padres, así que no sé si lo hizo. Lo del empleo de Becky se me pasó por alto. Después de no encontrar un empleo adecuado en Culberson como estudiante de estudios de la mujer, aceptó un trabajo para su padre. Comenzó su carrera como cajera y ascendió rápidamente hasta convertirse en la vicepresidenta del departamento de préstamos. Era nepotismo, por supuesto, pero siguió los deseos de su padre y se lanzó de cabeza al trabajo, convirtiéndose en una experta en el sector bancario. Mirando atrás, veo cómo me engañaron para que me casara. Becky me dijo que estaba embarazada ese año una noche justo antes de Navidad y quería saber qué iba a hacer. Le propuse matrimonio enseguida, de acuerdo con los principios que mis padres me habían inculcado. Era Navidad, 7 meses después de anunciar nuestro compromiso, cuando mi novia y su madre eligieron una fecha, y yo debería haber sabido enseguida que en realidad estaba embarazada. Ya se habían hecho los planes y se había enviado la abrumadora cantidad de invitaciones cuando descubrí que había mentido sobre su embarazo. Becky se limitó a encogerse de hombros cuando la reté. ¿Me dio alguna explicación? Si lo dejara en tus manos nunca nos casaríamos, y mucho menos nos comprometeríamos. Yo te quiero y tú me quieres. Esto funcionará. Personalmente, yo sentía algo por la princesa local.
Le seguí la corriente y no pateé las huellas tras descubrir que Becky había mentido sobre su embarazo porque el sexo era increíble y realmente quería acostarme con y junto a ella. Nadie en nuestra comunidad recordaba una boda más grande que esta. Estaba abierta a todo el mundo. Para que todas las tiendas pudieran cerrar, incluso la celebramos un domingo por la tarde. Un servicio de catering de nuestra ciudad organizó un banquete espectacular. Durante nuestras vacaciones en Barbados, Becky descubrió una playa en la que no hacía falta llevar ropa y pasó gran parte del día desnuda. El sexo podía ser tierno y cariñoso a veces, y duro y tumultuoso otras. Absolutamente todo lo hacíamos nosotros. Incluso hicimos snorkel en el cristalino mar Caribe mientras explorábamos la isla en scooters. Después de 2 semanas de vacaciones, tocaba ponerse manos a la obra. Ahora que tenía un empleado, podría haber ampliado fácilmente mi negocio a 3 técnicos y una secretaria / contable antes de que nuestro matrimonio se viniera abajo. Al año siguiente de nuestra boda, Becky me dio la feliz noticia de que esperaba un hijo. En esta ocasión, se trataba de una auténtica alerta. Haber nacido con los 10 dedos de pies y manos significaba que mi pequeña Constance, Connie, estaría mimada más allá de lo imaginable. Aún así, es mi pequeña. Thaddeus, o Tad, como se le conoce más comúnmente, recibió la bienvenida 2 años después. Además, llegó completamente formado. Por fin todo en mi vida había encajado, y yo estaba pletórica. Las cosas empezaron a cambiar durante nuestro 8º año. Hubo una demanda inesperada para que Becky trabajara varias tardes y fines de semana. Debía de haber una nueva oleada de solicitudes de préstamos que justificaba todas esas reuniones nocturnas y de fin de semana, de lo contrario, quizá vería el sentido de una conferencia bancaria ocasional. Intenté no molestar a Becky a menos que fuera realmente necesario, pero siempre contestaba al móvil cuando la llamaba. Aún así, me preocupaba, aunque nunca perdía ninguna llamada ni parecía estar jadeando al contestar. Como Becky casi nunca estaba en casa antes de que yo me acostara, nuestra vida sexual también se resintió. Debido a las largas horas que pasaba viajando para satisfacer las necesidades de mis clientes, había muchas noches en las que tenía que acostarme poco después de que los niños se fueran a la cama. Para no adelantarme a los acontecimientos, recurría a ayudas adicionales, pero no era por otra razón. A pesar de nuestros agitados horarios, me propuse trabajar durante el día para poder pasar tiempo con los niños por las tardes, sobre todo en los casos en que Becky no podía hacerlo inesperadamente. Tener relaciones sexuales con mi mujer fue una experiencia memorable. Sorprendentemente, ella había llegado antes que yo y nos tenía preparada la cena cuando volví a casa un viernes por la noche. A medida que avanzaba la comida, los niños no paraban de charlar con su madre. Prácticamente nos suplicaban que les diéramos de comer. Después de vaciar los platos y meter los cacharros en el lavavajillas, nos sentamos todos a ver Shrek por enésima vez. Becky se vio obligada a acostar a los niños por la noche tras su encantadora bienvenida. Aquella noche, yo no debía entrar en su dormitorio. Con unas copas de vino en la mano, Becky regresó al salón una vez que se hubieron instalado. Iba vestida con tacones altos y un pequeño peluche llamado Baby Doll, que solo servía para realzar su belleza y ponerme los pelos de punta. Becky me susurró sus planes para la noche mientras nos sentábamos en el sofá a beber vino. Solo quería sexo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, y yo tenía miedo de no estropear las cosas antes de tiempo, como solía hacer. Agoté todas mis opciones antes de sucumbir a una noche de sueño intranquilo. Aquel sábado por la mañana me desperté y vi a Becky vestida y con un sobre en la mano. Hora de despertarse, tonto. La mujer cariñosa de anoche, ¿dónde se ha metido? ¿Muñeca? ¿Por qué fue elegida? Los niños están vestidos y listos para ir a casa de mamá y papá. Allí es donde me quedaré este fin de semana. Eso te dará unas 48 horas para sacar tu mierda de mi casa. El lunes por la mañana habrá una orden de protección contra ti citando crueldad mental y tendencia a la violencia si te enfadas. Los papeles del divorcio del sobre también se presentarán al mismo tiempo. No me lo podía creer. Por primera vez, hablé y exigí saber qué está pasando y por qué están haciendo esto. Simple, estúpido, Josh ha venido a trabajar al banco como mano derecha de papá y vamos a casarnos en cuanto se seque la tinta de mis papeles de divorcio. Llevamos meses reencontrándonos y ahora es el momento de apretar el gatillo.
Justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo para lanzarme la última bomba. Por cierto, Josh no puede tener hijos, así que quiere adoptar a Constance y Thaddeus. A partir de ahora siempre nos referiremos a ellos por sus nombres de pila, no por los apodos de paletos que se te ocurrieron. Al salir, golpeó la puerta. Leer el contenido del sobre varias veces consumió las primeras 12 horas de aquel fin de semana. No solo Rebecca, a la que ahora llamaban Becky, quería la casa, sino también mi empresa. Según las condiciones, yo podría seguir dirigiendo la empresa, pero mi sueldo sería inferior al salario mínimo de la tripulación. Su deseo era la custodia total. Según sus condiciones, el importe de la pensión alimenticia que yo tendría que pagar cada mes superaría mis ingresos reales. A pesar de que sus ingresos serían muy superiores a los míos, insistió en recibir la pensión alimenticia de todos modos. Aunque yo era el propietario legal de mi vehículo, ella lo puso a su nombre. La empresa me dejaba conducirlo si era empleado. Como éramos jóvenes, nuestros fondos no eran especialmente sustanciosos, pero ahí estaban. Ella había retirado casi todos los fondos de la cuenta. Ni siquiera la mitad era mía. Me harté de no hacer nada y decidí hacer algo. Alguien tuvo la amabilidad de prestarme un camión y un remolque cuando pregunté por ahí. Me di cuenta de que nuestros amigos no me ayudarían, ya que yo no tenía amigos. Después de muchas deliberaciones, llamé a 2 amigos de mi época del instituto, llegaron enseguida y llenamos el remolque de artículos que Becky consideraría aceptables. Me puse a trabajar, ya que no tenía otro sitio a donde ir. Hacía un año que había comprado todo el edificio para tener más espacio para crecer. En la parte trasera del segundo nivel, había un pequeño y sucio apartamento. El domingo me ensucié las manos y limpié sin parar. Dormí en una cama de aire. Para tener un sitio donde sentarme y comer, unos amigos me prestaron muebles viejos y utensilios de cocina. Hasta que encontrara un hornillo, tendría que conformarme con un pequeño microondas. También necesitaba un frigorífico, pero me las arreglé con una nevera para la cerveza. El lunes me desperté dolorido. Una cama de aire es mejor guardarla para situaciones de última hora. Debido a la falta de calentador de agua en la planta superior y a la presencia de un pequeño depósito en el aseo de la oficina inferior, la ducha estaba fría. Pude controlar mi barba y parecer pasable. No tardé en enterarme de que me trataban como a un asesino en serie tras ponerme en contacto con muchos abogados de la zona. Mi suegro había corrido la voz. No recibiría ninguna ayuda ni podría optar a ningún préstamo. Esa mañana acudí al juzgado como mi propio abogado, ya que no podía disponer del tiempo necesario para viajar a otra ciudad en busca de representación legal. Ante él estaba el juez Gavin. Algo me parecía raro. El juez parecía aparecer en todas las reuniones de la familia Mans, y me sorprendería que el juez no tuviera préstamos para coches y casas a través del Mens Faro Bank. Señor Meeron, ¿por qué no está representado por un abogado?, me preguntó como primera cuestión. Juez, le ruego me disculpe, pero mi esposa me entregó los papeles el sábado por la mañana y por eso solo pude buscar un abogado esta mañana antes del juicio. Ningún abogado local acepta mi caso. Pido un aplazamiento para buscar abogado más lejos. Denegado. No entiendo esto. Según el expediente, estos papeles se presentaron hace 3 semanas y la fecha del juicio se fijó entonces. El expediente también muestra que usted fue notificado en su lugar de trabajo ese mismo día por un diputado. Tuvo tiempo de sobra para buscar representación y presentar los documentos requeridos mostrando su estado financiero. Debería acusarle de desacato por su flagrante intento de retrasar este procedimiento. Su señoría, deseo protestar y espero que esto conste en el acta oficial del tribunal que encuentro que estoy siendo encarrilado a un acuerdo que está totalmente a favor de mi esposa y esto es solo para destruirme, no para ayudar a mis hijos de ninguna manera. Dado que todos mis registros de ingresos se presentan de forma conjunta, mi mujer debería haber podido presentar mi situación financiera y así silenciar toda la petición de manutención de los hijos irrazonable y, además, ha anunciado que va a volver a casarse tan pronto como nuestro divorcio sea definitivo, por lo que la pensión alimenticia no debería ser un problema. Golpeó el martillo. Volvió a golpear el mazo y salió de la sala enfadado y molesto. Silencio. Señor, está usted fuera de lugar. Ha tenido tiempo de sobra para responder a la citación. Fallo a favor del demandante. Indignado estaba.
Me arrebataron mi empresa, me quitaron a mis hijos y finalizaron mi divorcio en un abrir y cerrar de ojos. Eché una mirada a mi exmujer. Rebecca parecía ligeramente avergonzada por sus recientes acciones. Tragó saliva y me lanzó una mirada arrogante. Será mejor que te pongas a trabajar. No te pago para que te quedes sentado haciendo el idiota. A medida que los días anteriores han transcurrido en una niebla de incertidumbre, el odio se ha hecho más fuerte. Tuve que refrenarlo porque el alguacil no me quitaba ojo de encima. Su comportamiento distaba mucho de ser cordial. Después de seguir a su abogado hasta la puerta, Joshua y ella se levantaron y se fueron. Y yo no hice nada. No tuve que hacer nada para darles motivos para meterme en la cárcel. Parecía que ese era uno de sus objetivos, por alguna razón. Si ya estuviera en la cárcel por perder la calma, sus afirmaciones tendrían más peso. El alguacil se acercó a mí en tono tranquilo. Ya deberían haber salido del edificio. Los otros alguaciles están vigilando, pero ya sabes la influencia que tienen los Maine en esta ciudad, diablos, en todo el condado. Búscate un abogado en la capital del estado. Debería estar lo suficientemente lejos. Te apoyamos y lo sentimos por ti, pero no podemos arriesgarnos a que nos descubran. Le di las gracias y asentí con la cabeza. Numerosos uniformados hicieron cola para ver mi salida cuando salí. Me dirigí al lugar de trabajo. Me sorprendió que Joshua y Rebecca no estuvieran delante de mí. Esperaba que informaran enseguida a los empleados sobre los nuevos propietarios. Perdieron un poco de terreno debido a su arrogancia. Antes de nada, volví a comprobar que todo el personal estuviera realmente inmerso en su trabajo. Después, hice que nuestra secretaria /contable fuera al banco a cobrar el cheque. Le dije que avisara a quien pudiera sospechar de que iba a ausentarme unos días para atender a unos clientes a distancia y que necesitaría dinero en efectivo. Tenía la impresión de que habría directivas para frustrar mis planes si visitaba el banco de forma independiente. El banco no tenía derecho a retener los pagos de la empresa hasta que un juez hubiera declarado específicamente en una sentencia judicial quién era el nuevo propietario. Como muchas pequeñas empresas de estas zonas no tienen recursos para pagar las comisiones que los bancos y las empresas de tarjetas de crédito se llevan de cada transacción, aceptar efectivo como pago es la norma y no la excepción. Podía sacar todo el efectivo que quisiera porque mi nombre seguía figurando en la tarjeta de firmas del banco. Mis tarjetas bancarias y de crédito dejaron de funcionar de repente, así que decidí hacerme con una de esas anticuadas tarjetas verdes, ya saben, las que llevan el cadáver del presidente en la factura, por si acaso. Temía que mis empleados se quedaran sin paga la semana que viene, aunque había mucho dinero en la cuenta. Solo retiré unos cuantos miles. Otra cosa que hice fue sacar dinero de la caja chica y dárselo a mi exmujer y a su semental. Era hora de que me tocara el papel de derrotado. Mi sed de venganza creció y finalmente me consumió. Rebecca, Joshua y Ronald se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. ¿Por qué Ronald? ¿De verdad crees que ella y su exnovio se rebajaron a matarme? Creo que Ronald estaba detrás de escena coordinando todo el asunto. Si ese fuera el caso, se habría contratado a un abogado local y yo habría recibido una citación hace 3 semanas. El juez no habría sido parcial. Ronald estaba detrás de esto, no tú. Aunque nunca me quiso como yerno, ahora planeaba vengarse de mí, esta vez con la bendición de su hija. Rebecca y Joshua finalmente se presentaron en el lugar de trabajo a última hora de la tarde para asumir el control. Presentaron a Stacey, la secretaria, los documentos judiciales firmados que demostraban el traspaso de la propiedad a una nueva organización, junto con el cambio de mi función de propietario /gerente a mero gerente. Mi nuevo salario no se anunció públicamente, lo cual es un alivio. Nadie más se dio cuenta de que cada semana ganaba más dinero que yo, a excepción de Stacey, que se suponía que estaba al tanto porque era la que distribuía las nóminas. Yo era consciente de que Stacey informaría a todo el mundo, pero de momento había que seguir como siempre. Fingí que un cliente me requería en su despacho y escapé cuando llegó el horrendo dúo. La perspectiva de ir a la cárcel por desobedecer la orden de protección era demasiado para soportarla. Eso también jugaría a su favor. Por suerte, la orden de protección solo decía que no podía estar a 30 metros de ellos. Sería más prudente que durmiera bajo un puente a las afueras de la ciudad si había algún rango mayor en nuestro pequeño pueblo.
Fui a un bar cercano después de un largo día en la oficina. Tenía un cliente que era el dueño. Incluso sus grifos estaban conectados a su sistema informático de punto de venta para que pudiera enviarle informes y pedir automáticamente la bebida que necesitara. Allí, en el bar, nos conocimos. Lo siento, Chad, pero no puedo servirte. Se ha corrido la voz. A cualquiera que te sirva, te venda algo o incluso te hable de forma amistosa se le acelerarán los préstamos y eso no hay quien lo aguante. Tendrás que irte. Me guiñó un ojo y me indicó la entrada trasera. Después de hacerle un gesto con el dedo y alejarme, pude localizar la grabación que faltaba en su sistema de seguridad. Me deslicé para reunirme con él en la puerta trasera y me agarré a la pared. Llevaba un paquete de 12 cervezas de mi marca preferida. Lo único que dijo antes de volver al interior fue, Chad, lo siento. Toma esto como una ofrenda de paz. Con suerte a Man se le pasará el cabreo y dejará esta mierda. Una vez más, me abracé a la pared y emprendí el camino de vuelta a mi piso solitario. Llegué y vi un marco de Hollywood apoyado contra la puerta trasera, entre un colchón viejo pero funcional, somieres y otros muebles. Finalmente, pude evitar usar la cama de aire para dormir otra noche. Después de meter la cama en mi piso y montarla, me puse a hacer hielo para la cerveza. La combinación de una cama bastante cómoda y 5 o 6 copas me ayudó a descansar mejor. Al día siguiente hice la compra en Nats. Me quitaron mis pertenencias en cuanto llegué a la caja. Fue el propio Ned quien me acompañó a la salida. Chad, siento algo por ti y por tu familia, pero no puedo enfrentarme a Ronald Mens. Si descubriera que me estaba comunicando contigo mientras te desalojaba, me cerraría en una semana. Por favor, acepta mis disculpas. Mándale recuerdos a tu madre. Fingió enfadarse conmigo, probablemente delante de cualquier espectador o cámara de seguridad, y me empujó contra la puerta. Aquella noche, detrás de mi puerta trasera, había una caja de madera asegurada con un candado, que contenía todos los comestibles que yo había elegido. A la derecha de la rueda delantera del conductor estaba la llave. Después de vaciarla, la dejé fuera. Era demasiado pesada para moverla, por mucho que lo intentara. Al comprobar la base, descubrí unas placas de acero sujetas a ella. Probablemente, el donante anónimo no quería que nadie se llevara nada del contenedor. Por supuesto, eso no habría impedido que el receptor se acostara conmigo. Durante unos días, viajé fuera de la ciudad para atender a otros clientes. Una pequeña semilla de un concepto estaba empezando a echar raíces. Fui a una pequeña gasolinera a las afueras de la ciudad a comprar unos pequeños bidones de combustible, ya que no podía encontrar lo que necesitaba a nivel local. Compré tanto gasolina normal como gasóleo. Me aseguré de recoger algunas cosas que necesitaba para mi estrategia en cada excursión fuera de la ciudad. Todo el tiempo, Rebecca y Joshua trataban de molestarme sin fin. Debido a sus incesantes llamadas, cambié de número de teléfono. Después de eso, un oficial de policía venía y me confrontaba por romper la orden de protección. Para demostrar que no la había incumplido, demostraría que nunca había respondido. El agente de policía me ordenaría repetidamente que dejara de comportarme como un mocoso y me fuera. Ya ni siquiera puedo repostar mi coche de empresa, se puso así de mal. Para poder hacer mi trabajo, tenía que delegar el repostaje en otra persona. Cuando Men's Federal Bank empezó a amenazar a mi madre, mi trama se agotó. El número de llamadas instándola a solicitar una hipoteca inversa crecía a diario. Al parecer, el condado no había recibido el pago de sus impuestos. El asesor fiscal se inclinó sobre el teléfono y susurró que Ronald Mens se acostaba con mi madre cuando le llamé. Era hora de que el cretino pagara. Aunque no pudo recurrir a las amenazas hipotecarias, persistió en atormentar a mamá de otras maneras. La tensión era innecesaria para ella. Todo lo que tardó en prepararse fue una semana. Debió de ser de madrugada, cuando los pocos policías que suelen estar de servicio duermen profundamente en sus coches patrulla. En ese caso, podía prepararme. Durante el día, me escapaba a otra ciudad y dormía la siesta en el coche. Además, me dirigí a un granjero situado a unos 60 kilómetros y compré una vieja camioneta con matrícula. Como la matrícula me serviría al menos unos meses más, esperé antes de titularla. La llevó a una antigua mansión a 1,5 kilómetros de la ciudad y la escondió detrás de la casa para que yo pudiera encontrarla más tarde.
Justo cuando la última tienda cerraba por la noche, puse el plan en marcha. Antes de empezar, comprobé que todos estaban a oscuras. Esperaba que nadie saliera herido, pero supongo que no me importaría que un pequeño número de personas saliera herido. Actué ahora. Antes de atacar ninguno de los negocios, entré en la oficina y desactivé a distancia sus sistemas de alarma contra incendios. Todos ellos habían confiado en mi empresa para instalar estos sistemas y estaban perfectamente incorporados a sus redes. Como interrumpir intencionadamente los sistemas de un hospital o un banco podría constituir una violación de las leyes federales, me abstuve de hacerlo. Me detuve en la gasolinera de las afueras de la ciudad. Bastó un ladrillo para romper el cristal de la puerta. Un cóctel Molotov, compuesto de gasóleo y gasolina mezclados en una botella, fue mi creación. Atrapándome en el borde de una estantería, rompí la botella tras encender la mecha impregnada de gas y arrojarla contra la puerta. Me subí al coche y crucé la ciudad hasta la segunda tienda, donde hice lo mismo. El primer incendio fue apagado por los bomberos voluntarios y pude oír sus sirenas. Sonreí para mis adentros. Además de formar parte del Consejo de Administración del Cuerpo de Bomberos, Ronald había conseguido hacerse con el puesto de jefe de bomberos voluntarios. Siempre había estado en contra de invertir en mejoras. Esta noche vería la estupidez de sus actos. Me acerqué a la tienda de suministros agrícolas. Incluso antes de que me acosaran, aquel encargado era una persona horrible. Allí, encendí el fuego dejando caer 3 cócteles en diferentes puntos de la estructura. Debido a la integración de los sistemas de alarma contra incendios y de rociadores, estos se activaron sin disparar la alerta. Antes de que los aspersores se activaran, me aseguré de que el fuego había crecido lo suficiente. El sistema de rociadores se sobrecargó rápidamente en ausencia de un suministro de agua de reserva de los bomberos. Llamé a mi antigua casa utilizando un teléfono desechable cuando el distrito comercial de la ciudad estaba envuelto en llamas. Utilicé el cambiador de voz electrónico que compré en una juguetería para que mi respuesta a Rebecca fuera breve y amable. Según Darth Vader, ella y sus hijos debían refugiarse en casa de la madre de Chad Maharan porque un pirómano andaba suelto. Encaramado en la calle, vi cómo, una hora más tarde, Rebecca partía con los niños y se dirigían a la finca de sus padres. Aunque había previsto su acción, no tenía ni idea de la sorpresa que se iba a llevar. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que mi antigua casa estaba bien iluminada por las llamas antes de caminar un par de manzanas hasta el coche. No tenía prisa. Sí, de hecho nuestra pequeña ciudad tenía un barrio cerrado con patrullas de seguridad. Cuando llegó a casa de sus padres, la descubrió en llamas y su madre estaba fuera, retorciéndose las manos. ¿Quién supervisaba el sistema informático de la urbanización cerrada y de su empresa de seguridad? El incendio se produjo cuando la patrulla estaba ocupada por una alerta de allanamiento. Incluso los moteles parecían estar experimentando dificultades técnicas con sus sistemas informáticos y no podían registrar a nadie. Así que Rebecca y su madre esperaron un poco antes de volver al coche de Rebecca y dirigirse a casa de mi madre, como supe más tarde. Dejar el vehículo de empresa en el lugar de trabajo fue mi último destino. Forcé la puerta, lancé mi última molotov y prendí fuego al vehículo. Había cancelado el seguro del edificio y de los vehículos sin que Rebecca, Joshua y la escoria de su padre lo supieran. Después, me dirigí al incendio inicial, donde los bomberos luchaban heroicamente por contenerlo. Con su casco blanco a juego y su equipo de bomberos blanco de alto precio, Ronald se situó junto al solitario camión de bomberos, guiando a los compañeros ebrios. Nadie podía ni siquiera frenarme mientras corría adelante, ya que los policías buscaban frenéticamente por la ciudad cualquier señal de vida en las otras llamas. Como Ronald alienó a propósito a otros equipos de bomberos negándose a firmar acuerdos de ayuda mutua, ningún otro departamento vino a ayudar. Las cosas se van a poner feas para el de aquí en adelante. Una vez más, me escondí detrás de Ronald y activé el cambiador de voz. Empecé colocando una pequeña clavija contra su espalda. Entonces Darth Vader habló una vez más. Ronald empezó a hablar, pero luego se quedó inmóvil cuando le dijeron, no te gires ni hagas el imbécil o podrías salir muy mal parado. Cállate, imbécil, y escucha. Tu ciudad se está quemando. Si no quieres que vuelva a ocurrir será mejor que te enmiendes. Nadie está exento de represalias. Incluso tu propia casa está ahora totalmente engullida. Escucha y aprende.
Deja de ser un idiota o el castigo caerá sobre ti. Lo empujé a un lodazal porque no quería que se volviera. ¡Qué espectáculo! Su equipo blanco antes impoluto ahora cubierto de suciedad. Cuando se puso de rodillas, le empujé con el pie y el agua sucia le salpicó toda la cara. Giré y me alejé despreocupadamente, mezclándome con la multitud mientras observaba los infructuosos intentos de apagar el fuego. Caminé hasta la camioneta oculta y luego huí del lugar, lejos de la escena. El hecho de que incluso un departamento corrupto tenga que investigar delitos, y este era uno importante, me hizo pensar que yo sería el blanco de las sospechas. Aterricé en una gran metrópolis a 3 estados de distancia de donde nací y crecí. Nunca intenté cambiar de nombre ni adoptar una identidad falsa. En realidad, no me preocupaba. Mi acceso a mis hijos estaba restringido. Joshua los había adoptado. La manutención y la pensión alimenticia estaban fuera de mi alcance financiero. Nunca intenté lanzar un nuevo negocio porque estaba segura de que la ley acabaría por alcanzarme. No tardé en volver a mi antigua rutina después de solicitar un trabajo en informática. Utilicé un teléfono desechable para llamar a mamá cuando ya había pasado algún tiempo. Por miedo a que las autoridades intentaran rastrear mi teléfono, me puse tan nerviosa que conduje 80 kilómetros para alejarme de mi piso. Mi paranoia era innecesaria, supongo. Mi madre se alegró mucho de recibir mi carta. Su entusiasmo por los últimos acontecimientos en su ciudad natal era contagioso. Para empezar, me alivia saber que estás vivo. Al principio se pensó que podrías haber estado en el apartamento cuando se incendió el edificio, pero no se encontró ningún cadáver. Después de algunas especulaciones, alguien llegó finalmente a la teoría de que estabas descontento y que probablemente habías dejado tu carta de dimisión para Becky y Josh antes de abandonar la ciudad, pero la carta habría perecido en el incendio. Te agradezco que me informaras rápidamente de que estabas vivo. Por si fuera poco, Becky y Josh nunca se casaron. Al parecer, él tenía una esposa en otro estado y no tenía planes de poner fin al matrimonio todavía. Acogí a Becky y a los niños hasta que encontró un lugar donde vivir. De hecho, es más pequeño que el lugar al que antes llamaban hogar. En tercer lugar, la agencia de seguros que dio el banco cubría la mayoría de las empresas y viviendas dañadas. Partieron su franquicia por la mitad debido a los daños que sufrieron por los siniestros. Ronald Mans era el jefe de bomberos y el responsable de prepararse para posibles incendios, lo que descubrieron los investigadores del seguro cuando indagaron en la causa de las elevadas pérdidas. Ronald tiene problemas con la compañía de seguros porque supuestamente impidió que el cuerpo de bomberos aplicara los acuerdos de ayuda mutua necesarios y recortó gastos en tecnología de extinción de incendios. La cuarta razón por la que los beneficios de Maine Federal Bank se han resentido es que un nuevo banco se ha establecido en la zona y muchas de las empresas incendiadas les pidieron préstamos. No tenía ni idea de que Maine Federal tiene un consejo de administración descontento con el liderazgo de Ronald. En la actualidad, él está siendo sostenido por una correa corta. Quinto, Becky quiere saber de ti desde que retiró la orden de protección porque no se casó con ese Josh. Por cierto, los niños son totalmente suyos. Como el divorcio aún no había llegado al punto de los 90 días y la finalización, Becky suplicó al juez que hiciera cambios. Es probable que sigan casados. Cada vez que los alumnos vuelven del colegio, te ruegan que estés aquí. En sexto lugar, ¿sabe que el juez Gavin poseía varios vehículos? Supongo que lo ocultó tras su gorra, pero se incendió aquella fatídica noche. Esto le ha hecho parecer viejo. Se rumorea que, en un esfuerzo por mantener bajo control los gastos del juez, Ronald contrató un seguro de responsabilidad civil mínimo para los automóviles. Por cada vehículo que tenía, apenas recibía un par de cientos de dólares. Supuestamente perdió más de $1 millón y ya no quiere a Ronald Mans, según la cadena de rumores. Se está buscando un nuevo jefe de policía. Algunos de los ayudantes del sheriff y agentes de policía han dimitido, mientras que el propio sheriff ha decidido no volver a presentarse. Encontrar un lugar al que llamar hogar es una prioridad para los padres de Becky. La casa quedó completamente dañada y actualmente no pueden encontrar un apartamento adecuado en el que residir durante la construcción de su nuevo hogar. Su casa podría tardar unos años más en terminarse. Eso si se encuentra un contratista. Nadie parece estar interesado. Llegó a preguntarme si estaría dispuesto a alquilar o vender mi casa.
Me lo pensé un segundo antes de decirle que no podía confiarles mi casa por cómo habían tratado a mi hijo en el pasado. Al parecer, Ronald se ruborizó, pero todo el mundo, desde el asesor fiscal en adelante, le aconsejó que insistiera porque está metido en un lío con la justicia. Ellos descubrieron mi pago de impuestos, ya sabes. Los incendios de esa noche deben haber enviado un mensaje al asesor, porque su RV y los coches fueron completamente destruidos. Ahora que la influencia de Ronald parece desvanecerse, todos están de repente muy contentos. Sus problemas fiscales se han esfumado. Tal y como están las cosas, parece que los incendios solo afectaron a los propietarios de la empresa y a Ronald Means. Por otra parte, todos los demás piensan que el fuego puede purificar de vez en cuando. Entonces, ¿cuándo piensas visitar a tu anciana madre y a tus hijos? Fue divertido, y ahora siento que tengo que empezar a hacer planes para volver pronto a casa. Aunque quizá tenga que buscarme un coche más adecuado. Aquí es donde mi vieja moto casi sobrevive. Escucha, mamá, nos vemos pronto. Segunda parte. Nadie había muerto y solo un par de bomberos voluntarios habían sufrido heridas leves luchando contra los incendios, bueno, en realidad a los que pudieron llegar, pero para cuando dejé de contarte mi historia de desdicha, había sobrevivido a las escandalosas condiciones de mi divorcio sorpresa y me había vengado de mi mujer, su amante, su supuesto próximo marido, y su padre. Cuando mi exmujer intentó ir a casa de sus padres, descubrió que también estaba ardiendo, y yo le había advertido de que se marchara utilizando un sintetizador de voz. Así que había prendido fuego a su propia casa. Me había mudado a otra ciudad, muy lejos, y me había establecido allí. Sin embargo, y esto es un gran pero, siempre que hablaba de la casa de mi infancia o de la ciudad donde había nacido y crecido, seguía considerándola mi hogar. Era difícil no pensar en el lugar donde me había vestido y había pasado tanto tiempo de adulto como mi hogar, pero ahora solo era un recuerdo. Habían pasado casi 3 años desde que mi vida matrimonial había explotado, o debería decir implosionado. Realmente no lo sé con certeza, pero mi ex suegro, mi mujer y su amante habían conspirado para arruinarme por alguna misteriosa razón. Si mi ex me hubiera dicho simplemente, me he enamorado de mi antiguo amor y voy a dejarte, me habría sentido desolado y lo habría entendido. En lugar de eso, tuvieron que tenderme una trampa y luego arruinarme apartándome de mis hijos e incluso intentando negarme el régimen de visitas, lo único que el juez Gavin me había concedido, y quitándome mi negocio y sustituyéndolo por un empleo con salario mínimo, una pensión alimenticia y una manutención de los hijos escandalosas, a pesar de que el juez me había obligado a renunciar a mis derechos parentales. Me sentí muy sola durante ese tiempo. Había estado tan aislada que pensé que no tendría ninguna oportunidad aunque hubiera viajado hasta la capital del estado para buscar representación legal. Pensé que Ronald Means debía de tener muchos contactos, a juzgar por lo que estaba ocurriendo en el lugar donde yo debería haberme sentido más segura. En mi pequeña ciudad, tenía algunos amigos que me ayudaban cuando podían, pero no podían oponerse públicamente a Means Federal Bank y a su propietario porque eso habría puesto en peligro sus propias vidas financieras. Hice todo lo que pude para que mi piromanía no perjudicara a quienes sabía que estaban calladamente de mi lado, pero me temo que algunos sí lo estaban. Aún no sabía si la policía local quería que respondiera a alguna pregunta. Desde aquella noche, no había cambiado mi nombre ni la profesión que había elegido para ocultar mi identidad. Sin embargo, seguía sin decirle a nadie a dónde me había mudado, ni siquiera mi madre conocía la dirección exacta. Mi empresa era un gran conglomerado regional con un departamento de recursos humanos en el centro de la ciudad. Mi exmujer probablemente conocía el nombre de mi empleador porque todos los meses me descontaba de la nómina el dinero de la pensión alimenticia y se lo ingresaba en su cuenta bancaria. Sin embargo, pedí que me denegaran de inmediato y categóricamente cualquier solicitud de información personal, como mi dirección o mi número de teléfono. Nuestra empresa estaba muy concienciada con la seguridad, porque nuestra USP era nuestra capacidad para combatir la ciberdelincuencia y el robo de identidad. Esto significaba que nuestra propia seguridad tenía que ser de primera categoría. Lo que más rápido mancha tu reputación es que se sepa que te han pirateado. Cada vez que había interés por una persona de fuera, un representante de recursos humanos informaba periódicamente a todos los miembros del equipo. Cada pocos meses, un abogado que representaba a Rebecca enviaba una solicitud por correo electrónico, correo postal o teléfono.
La propia Rebecca hizo múltiples intentos de conseguir mi información, incluida una vez en la que se hizo pasar por mi madre para burlar a los tutores de la empresa. De haber recibido una citación del Departamento de Recursos Humanos por parte de la Fiscalía o de las Fuerzas del Orden, mi información se habría divulgado sin dudarlo. Sin embargo, no se había presentado ninguna solicitud en ese sentido. De vez en cuando cambiaba de teléfono cuando llamaba a mamá. En ocasiones, tenía que dejar un mensaje para que me devolviera la llamada porque no estaba segura de si era una llamada robótica porque no reconocía el número. Como me alejaba mucho de mi nueva casa antes de hacer la llamada, empecé a mandarle mensajes desde ese teléfono para que se dispusiera a hablar conmigo. Cada vez que la llamaba, nos poníamos al día de las últimas noticias y cotilleos locales, que naturalmente incluían a mi exmujer y a su malvado padre. Por alguna razón, después de que Joshua admitiera que estaba casado y volviera a marcharse de la ciudad, Rebecca siguió insistiendo en que seguíamos casados y le rogaba constantemente a mi madre que me hiciera volver. Eso nunca ocurrirá. Pero en los últimos años me escapé a casa varias veces, solo para asegurarme de que Rebecca no se enterara de mis intenciones de visitarme, ya que mi madre era la cristiana original que predicaba el perdón a toda costa. Había llegado el momento de deshacerme de la vieja camioneta y ahorré suficiente dinero mientras la conducía para comprar un coche más nuevo y fiable que consumiera mucha más gasolina. Si te preguntas por qué no pedí un préstamo para el coche, la respuesta es sencilla: dejé de confiar en los bancos. Tenía que tener una cuenta corriente para recibir mi nómina, pero para eso utilizaba un gran banco nacional. Cada día de paga, retiraba el dinero que me sobraba y lo invertía en otro gran corredor de bolsa nacional. Comprobé mi calificación crediticia y, aunque hubiera querido, no me habrían concedido un préstamo porque mi ex suegro había denunciado que yo había dejado de pagar todos mis préstamos con su banco. Así que, en lugar de molestarme en presentar contrademandas a la oficina de crédito, empecé a pagar todo en efectivo, tratando de minimizar mi rastro de papeles. Nunca cogí un avión ni utilicé ningún tipo de transporte que pudiera rastrear mi paradero. Pagué toda la gasolina en efectivo. Es un poco más engorroso pagar por adelantado y no repostar en cada gasolinera, pero no hay ningún rastro de papel que pueda descubrirte. Siempre tenía un par de miles de dólares escondidos en varios sitios, mis bolsos, mi cartera y el coche, así que siempre podía echar mano de algunos fondos si los necesitaba. Busqué el color y la marca de coche más populares y me compré uno usado en ese tono. Consumía poco y rara vez se averiaba. Sí, me refería a rutas de viaje en plural. De vez en cuando, añadía un par de cientos de millas a mi viaje para que hubiera menos de un patrón a la misma en caso de que mi ex esposa, de alguna manera, consiguió un investigador en mí después de enterarse de uno de mis viajes a casa. Encontré algunos moteles aislados que eran limpios y tranquilos en las rutas de mis viajes y aceptaban dinero en efectivo, así que tampoco había rastro de papel. Algunas personas ponían los ojos en blanco y me preguntaban: ¿qué te pasa? Mi exnovia y su malvado padre decidieron destruirme e incluso conspiraron para que me metieran en la cárcel. Casi todo el mundo en mi ciudad natal, con los que iba al colegio, con los que salía y con los que crecí, se volvió en mi contra. ¿No te hace eso un poco paranoico? Por desgracia, no voy a ceder a las exigencias de quienes quieren que me reconcilie con mi ex amante, la arpía, cueste lo que cueste, ni siquiera mi madre. En consecuencia, de vez en cuando planeaba una semana libre e iba a Culberson, Estados Unidos, a visitar a mi madre y a mis hijos. Según nuestras conversaciones telefónicas, Constance y Thaddeus pasaban todos los días después del colegio en casa de mamá, quedándose con ella hasta que Rebecca salía del trabajo. Al parecer, Rebecca tenía que dedicar horas extra a intentar vender préstamos debido a la nueva competencia en nuestra pequeña ciudad, y también tenía que dirigir mi antiguo negocio de informática y evitar que se hundiera. Varios de mis antiguos clientes me dijeron, a través de mi madre, que estaban dispuestos a prescindir de Rebecca si yo volvía para poner en marcha un nuevo negocio. Era tentador porque echaba mucho de menos mi ciudad natal, pero después de la terapia me di cuenta de que no era el mismo lugar. Programaría cuidadosamente mi llegada a casa de mamá para que mi bienintencionada madre no pudiera contárselo a Rebecca. En cuanto llegué a la entrada, salté del coche y corrí hacia la casa. En cuanto mamá abría la puerta, le tendía la mano y le pedía educadamente el teléfono. Después de cogerlo, saludaba a mis hijos con los nombres que quería usar.
Connie y Tad siempre saltaban a mis brazos cuando me arrodillaba y empezaban a contarme todo lo que había pasado desde que había vuelto a casa. Después, metía rápidamente a todos en el coche, incluida mamá, y conducíamos durante 1 hora hasta nuestra comunidad urbana, donde comíamos, veíamos una película, visitábamos el museo infantil, dábamos de comer a los patos en el lago del parque municipal o hacíamos cualquier otra cosa memorable mientras yo me reencontraba con mis hijos y me ponía al día de las noticias familiares que me contaba mamá. Tuve que escuchar su perorata sobre cómo el perdón es divino, poner la otra mejilla, etc., como parte de la agenda de la noche. Al final, me limitaba a sentir con la cabeza porque no cambiaba nada. Durante esas visitas, mamá también me ponía al corriente de cómo estaba Rebecca físicamente. Rebecca estaba tan decaída que ya no sonreía ni reía. Siempre me preguntaba cómo estaba, quería verme y perdonarme por lo que había hecho. Pero faltaba algo. En primer lugar, Rebecca nunca me había pedido perdón y, en segundo lugar, mamá nunca había planteado la cuestión de si Rebecca me quería. Yo sabía la verdad, así que no había necesidad de darle importancia. Un día, mientras paseábamos, pillé a mi madre mandándole un mensaje a Rebecca por teléfono. Estaba a punto de arrebatarle el teléfono de las manos y gritarle cuando recordé que era mi madre, la que me había llevado en brazos durante 9 meses, me había bañado, alimentado y criado según mis necesidades. Respiré hondo varias veces e intenté preguntarle con calma qué pretendía. Chem, es así de fácil. Rebecca expresa su temor de que pueda secuestrar a los niños. Simplemente está preocupada por su seguridad y quiere saber su paradero. Siendo su madre, creo que es una petición justa. Pero no puedo confiar en ella. Quería abofetear a Rebecca, pero había oídos pequeños cerca que podrían haberme escuchado. Nos llevé deprisa al coche y aparqué en un lugar oscuro del aparcamiento cuando mamá me dijo que estaba paranoica. Más tarde me confirmó que Rebecca es una mujer deshonesta. Es probable que la policía llegue pronto. Pocos minutos después de que saliéramos del restaurante, miré a mamá y me dijo, a lo mejor no han venido a por ti. Miré a los 3 coches de policía, cada uno con 2 agentes, aparcados ante las puertas delantera y trasera del restaurante. Los policías salieron del edificio y empezaron a examinar cuidadosamente los alrededores. Sin embargo, prestaron poca atención a mi vehículo porque yo conducía con los cristales tintados, el motor apagado y los faros apagados. Al final, se dieron por satisfechos de que su presa se hubiera marchado y procedieron a la siguiente llamada. Mi madre sigue sin creerse que mi exnovio la utilizara como peón. Becky quería que le dijera dónde estábamos para que viniera a nuestro encuentro y pudierais hablar por fin, le dije a mi hijo. Deberías hablar con ella de esto e intentar resolverlo para que podáis seguir adelante. ¿Por qué no ves lo que dice de nosotros ahora mismo? ¿Por qué no la llamas? Sacudí la cabeza. Rápidamente después de recibir el teléfono, hice que conectara con Rebecca por el altavoz mientras yo permanecía en silencio. Los niños parecían imitar mi comportamiento permaneciendo en silencio también. Rebecca no perdió el tiempo haciendo preguntas como, ¿le han cogido? ¿Está en la cárcel? Alerté a las autoridades de que había secuestrado a mis hijos y los había sacado de nuestra ciudad natal. Mamá finalmente habló y me di cuenta de que estaba conmocionada. No, Jen me vio enviarte un mensaje con nuestra ubicación y nos sacó a toda prisa del edificio. Intentó que me detuvieran por visitar a mis propios hijos, aunque los papeles del juzgado decían que tenía derecho legal a hacerlo. Mi actitud se endureció, dijo. Desde el aparcamiento, observamos. Imagínate que intentaras hacerle esto a Tem. En primer lugar, ¿por qué tenía derecho a un arresto? En lugar de la policía, supuse que vendría a pasar el rato con nosotros. No sé si Rebecca sintió que todos estábamos escuchando, pero rápidamente intentó restar importancia a la gravedad de la situación volviéndose conciliadora. Margaret simplemente quería asegurarme de que se sentara y hablara conmigo, dijo. Tendría que hablar conmigo si le detuvieran, concluí. Después, podría retirar las acusaciones y decidir qué hacer a continuación. Rebecca hizo la temida pregunta, ¿dónde estáis ahora? Sacudí la cabeza con disgusto, pensando que ella retiraría los cargos si yo accedía a algo que la beneficia a ella pero perjudica mis necesidades y deseos. Quiero que mis hijos estén a salvo. Escucha, basura, mis hijos están seguros con mi madre y conmigo. Finalmente me quebré.
Planeamos volver a nuestra casa más tarde hoy. Yo no los secuestré. Aparte de lo que puedas hacerles, están completamente a salvo. Tus hijos habrían tenido que ver a su padre detenido a instancias de su madre si la policía hubiera intentado detenerme. ¿Ha pensado alguna vez en el impacto que eso tendría en su relación con usted y cómo les influiría? Además, ¿cómo demonios crees que secuestraría a tus hijos? Aunque fueras una mierda, no les privaría de su madre. Hablaba mientras salía del aparcamiento. Si Rebecca estuviera cerca, nos estaría buscando. Creo que estaba entrando por la otra entrada cuando giramos hacia la calle. Mamá me lanzó una mirada socarrona pero no dijo nada. Le dije a Rebecca, nos vamos a casa. Cuando lleguemos a casa de mamá, supongo que tendrán que inventar nuevos cargos para que me detengan. Cuando los niños empezaron a comprender la gravedad de mis emociones y se echaron a llorar, mamá quitó el teléfono del modo altavoz. Me sentí fatal por avergonzarla públicamente. Tras una conversación en voz baja con Rebecca, colgó e intentó tranquilizar a Connie y Tat diciéndoles que todo iba bien. Tardamos unos kilómetros en recorrer la carretera antes de que empezaran a calmarse. ¿Cómo explicas a unos niños de 9 y 6 años que su madre intentó que detuvieran a su padre? Durante todo el camino de vuelta a casa de mi madre, estuve lo bastante paranoica como para pensar que me detendrían en cualquier momento. Intenté convencerme de que nadie podía saber la marca, el modelo o el color de mi coche y que no había necesidad de montar un control para inspeccionar todos los vehículos, pero no pude evitar seguir mirando por los retrovisores y me mantuve dentro del límite de velocidad, aunque eso provocó algunos atascos. De vuelta a Culberson, tomé la carretera asfaltada del condado que rodea la ciudad para evitar a la policía. Rodeé con precaución la casa de mi madre, a unas manzanas de distancia, para ver si había una emboscada, pero no vi nada parecido. Me detuve en la calle al final del camino de entrada para dejar salir a mamá y a los niños, y en cuanto salieron del coche, arranqué de mi asiento y me alejé de mi nueva ciudad natal, dando vueltas para esconderme de nuevo. Sí, lo sé, soy una paranoica, pero esta vez conseguí escapar de las dos. Me preocupaba que Rebecca pudiera tener vigilados a los niños porque yo estaba cerca, así que conduje durante unas horas antes de parar en otro motel para pasar la noche en lugar de mi rutina habitual de coger un motel a unos kilómetros y volver cada tarde para visitar a los niños durante el resto de la semana. Me di cuenta de que tenía que pasar algo, así que me puse en contacto con ella. El motel tenía una señal wifi pasable, así que intenté hacer una videollamada para que viera lo furioso que estaba. Volví a comprobar que nada mostraba mi ubicación exacta en la pantalla, y tenía la intención de salir corriendo en cuanto terminara la llamada, por si acaso conseguía rastrear la dirección IP del motel. Pensé que tenía tiempo de sobra para llevar a los niños a casa y acostarlos. Tuve suerte en mi primer intento, respondió al instante a mi petición de un enlace de video. Intenté no mirarla, pero era el juego al que estaba jugando en ese momento. Habían pasado 3 años y seguía estando estupenda, pero yo sabía que su belleza era superficial. Es un placer volver a verte, Chem. Pásate por casa y visita a los niños, no hace falta hacer nada más. Donde quiera que decidamos encontrarnos, sinceramente no sé si la policía estaría esperándome. Alguien tiene que hacerme responsable de todo lo que os ha ido mal a ti y a tu familia en los últimos años. Nadie te está buscando, Chem. Tras traer a la policía estatal y a un investigador de incendios provocados, no pudieron encontrar pruebas suficientes para implicar a ningún individuo. A mucha gente del barrio le disgusta mi padre y sus actividades empresariales, así que supongo que piensan que podrías estar implicado en los incendios, ya que nadie más abandonó la ciudad al mismo tiempo. Durante mucho tiempo después de aquello, todo el mundo siguió hablando de qué más podría haberle pasado a papá. ¿Sabes que fue expulsado y puesto en la lista negra del cuerpo de bomberos? Incluso el consejo de administración ya no lo acepta como miembro. No hay nadie más agradable que este tipo. Francamente, eso no me molesta en absoluto. Mi único deseo es visitar a mis hijos de vez en cuando. Si los demás queréis mejorar nuestra situación, podéis iros todos a saltar por un acantilado. ¿Te ha dado la bienvenida a este pueblo? ¿Me dejaréis veros? El tribunal había ordenado anteriormente que pudiera visitar a mis hijos cuando quisiera, sin previo aviso ni reservas. Ahora me acusan de secuestrarlos. Esperaba que eso hiciera que te sentaras a hablar conmigo, dijo con un atisbo de vergüenza en el rostro. Pase lo que pase, nunca presentaré cargos contra ti.
Sí, y siempre que me paraban por una multa de tráfico, por pequeña que fuera, salía a relucir que había estado detenido por secuestro. Creo que sus sistemas no revelan la posibilidad de que no se me haya juzgado o condenado. Esa es un área en la que no podré ayudarle. ¿Y si decide retirar los cargos, no le convertiría eso en un falso testigo? Sería una adición encomiable a su expediente. De ninguna manera me harían daño de esa manera. De ninguna manera papá lo toleraría. Sí, Rebecca sigue siendo Rebecca. Papi lo arreglará. No importan las consecuencias, incluso quebrantando la ley o infringiendo los derechos de mi exmarido, soy libre de hacer lo que quiera. Ella me soltó un bombazo: tú no eres mi exmarido, tú y yo seguimos casados. Sacudí la cabeza en señal de desaprobación. Lo siento, pero tengo los papeles del divorcio que prueban que ya no soy el padre de mis hijos. Por eso los llamo tus hijos. Hice que mi abogado solicitara la anulación del divorcio después del incendio. No se consideró definitivo porque no había transcurrido el plazo de 90 días. La pérdida de la colección de automóviles de mi padre enfureció al juez Gavin, que firmó rápidamente la anulación. Por alguna razón, papá estaba realmente furioso. ¿Cómo pudo irritarlo hasta tal extremo? La cabeza me da vueltas. Sentí alegría. Mientras tú y tu familia me preparabais para el fracaso, yo pasaba de tener una esposa que me apoyaba, 2 hijos maravillosos, un negocio próspero y cierto respeto en la comunidad a no tener nada y la perspectiva de una condena de penitenciaría o cárcel. Tenía que salir de allí antes de que se presentaran contra mí acusaciones infundadas. Con aire de sorpresa, me dijo: no, eso no era lo que queríamos en absoluto. ¿De verdad? ¿Has visto la cara que he puesto? Creo que se puede calificar de incrédula. ¿Por qué, si no, me obligaron a ceder a mis hijos sin previo aviso? ¿Por qué si no pude conseguir un abogado local o tuve tiempo de encontrar uno en otro sitio? ¿Por qué tomaste mi empresa y exigiste que trabajara por el salario mínimo para mantenerla? Creo que tú y tu querido papá, junto con tu amigo Josh, queríais que metiera la pata y, por alguna extraña razón, acabara en la cárcel. Su lenguaje corporal delataba su desagrado. Por supuesto, solo buscaban lo mejor para mí. Continué. Y para que sepa quién manda, anoche nos acostamos hasta que no pude ver más, y a la mañana siguiente me insultó y se marchó, llevándose a los niños lejos de mí. Destrozaste mi mundo y pisoteaste mi corazón mientras latía en el suelo. La gota que colmó el vaso fue cuando tu padre intentó destruir a mi madre con esos cargos inventados de que no pagaba los impuestos de la propiedad. Intentasteis ponerla en la calle sin motivo. No, papá nunca haría algo tan despreciable. No le haría daño a tu familia. Aunque no era gracioso, no pude evitar reírme. Tenía un tono desagradable y duro. Entonces, ¿por qué hiciste todo lo posible por destruirme? Si hubieras venido y me hubieras dicho que te habías vuelto a enamorar de Josh, te habría dado el divorcio. Nunca intentaría retener a alguien que ya no me quiere. No, tenías que llevártelo todo y dejarme sin opciones. Papá dijo que te mantendría cerca y que al ceder a los niños no podrías demandar por la custodia, pero aún así tendrías que asegurarte de que tuviéramos los ingresos necesarios dignos de un mans. Oh, eso funcionó muy bien. Tu padre corrió la voz. No podía comprar comestibles o incluso llenar el coche de la empresa con gasolina. No podía comprar muebles básicos. Nadie podía siquiera hablarme. Las cosas tenían que aparecer como por arte de magia para que yo pudiera sobrevivir. Me lo negabas todo y querías que pagara por narices. Ya no tenía nada más que a mi madre e incluso intentaste destruirla. Fue la gota que colmó el vaso. No podía dejar que le hicieras daño. Acababa de admitirlo. Realmente espero que no estuviera grabando esto. Si Ronald quería encerrarme durante mucho tiempo, sería su único requisito. Me resultaba difícil refrenar mi rabia. Desconecté de Rebecca, que seguía intentando negarlo todo. Dios mío, tenía que salir de aquí inmediatamente. A pesar de estar extremadamente agotado por los acontecimientos del día, me armé de valor para ponerme al volante y seguir conduciendo durante un par de cientos de kilómetros más en dirección contraria. Finalmente, decidí detenerme fuera de la apacible autopista y encontrar un lugar tranquilo para dormir entre una zona densamente boscosa. Eso fue lo más parecido a un encuentro cercano que ocurrió durante una de mis reuniones encubiertas con mis hijos.
Me aseguré de investigar cada vez que me ponía en contacto con mamá. Para vigilar a los niños, utilizaba uno de mis muchos teléfonos, a veces incluso el videochat. Quería estar allí todo el tiempo para ser testigo de su rápido desarrollo, pero mi paranoia no me lo permitía. Por fin pude reunir el dinero suficiente para contratar a una abogada. Verificó mi matrimonio y mi condición de padre aceptando que le pagara en efectivo. Resultó que Rebecca hablaba en serio cuando afirmaba que nuestro matrimonio estaba intacto. Decidí dejar de descontar dinero de mis ingresos para la manutención de mis hijos, ya que eso era cierto. No debía haberle dado mi dinero. Di instrucciones a mi madre para que diera dinero a Connie y Tad en lugar de a Rebecca, para que ellos fueran los beneficiarios. Ella tenía el control total sobre la distribución. Aunque estoy segura de que le dio a Rebecca toda la suma, me dio una sensación de poder. Además, el abogado determinó que la adopción de mis hijos había sido revertida. Parece que Josh tenía poco interés en tener más hijos si no tenía garantizado el trono. No me preocupaban sus planes de divorciarse de su exmujer y sus hijos, pero no tengo ni idea de cómo lo haría. Debería haberle perseguido más, pero pensé que ya había frustrado sus planes. Seguí adelante y solicité el divorcio después de enterarme de que mi matrimonio seguía siendo válido. Tuve que volver a mi ciudad natal para asistir a las vistas. Aún no me sentía cómoda volviendo a la luz pública, a pesar de que mi abogado se había asegurado de que ya no se investigaba el incendio provocado. Ronald seguía siendo un oponente formidable a pesar de que le habían recortado los cuernos. Siempre estaba en guardia, aunque no sabía cómo iba a acostarse conmigo, pero lo necesitaba. Me registré en secreto en un pequeño motel a las afueras de la ciudad el día antes de la vista inicial. Como era de esperar, utilicé el nombre ficticio estándar de John Smith cuando me registré. Sabía que el dueño del motel protegería mi secreto porque éramos amigos. Como ahora el juzgado tiene detectores de metales, decidí dejar mi arma en el coche la mañana de la vista. Incluso sin navaja, estaba completamente indefensa en caso de que Ronald intentara hacerme daño en el tribunal. Desde el principio de la vista, el juez Gavin, sí, el mismo juez que se metió conmigo anteriormente, quiso escuchar a Rebecca y a su abogado. ¿Qué quiere de esta vista? Quería terapia y que yo volviera a ser su marido, lo cual es increíble. Sentado allí y negando con la cabeza, me dijeron que no podía decir ni una palabra. Por supuesto, Rebecca intentó hacer que nuestra historia matrimonial pareciera una historia de malentendidos y de malinterpretar sus sentimientos. ¡Qué completa y absoluta tontería! El juez de feria también parecía ser un aficionado a su hockey sobre caballos. Mi abogada tuvo su oportunidad de responder después de que Rebecca describiera mi traición a la familia y mi relato de dolor. Lo había sacrificado todo por ella, incluida mi noche vengativa. Afortunadamente, esa noche ella se desentendió. Su descripción de su conducta desde el banquillo fue cuestionada por el buen juez, pero ella argumentó con éxito que todo lo que hizo el día de mi primer divorcio era de dominio público y no podía refutarse. Al final, me miró a la cara y dejó de martillear. Parece que, de repente, empezó a preocuparse por su flamante colección de coches, que no estaba establecida. Al darme cuenta de que incurriría en pérdidas adicionales, me limité a asentir. Se desplomó hacia adelante y se quedó en silencio, su rostro mostraba signos de enfermedad. Mi abogado no dejó de entrar en detalles sobre mis antecedentes. La buena jueza se inclinó hacia adelante y volvió a quedarse absorta cuando llegó al episodio del secuestro. Puso a Rebecca una expresión severa en lugar de la mía. En un esfuerzo por silenciar mi portavoz, levantó la mano. ¿Es esto cierto? Realmente presentó una denuncia de que el señor Meeron había secuestrado a los niños e intentó que lo detuvieran a pesar de que el régimen de visitas concedido por este tribunal establecía específicamente que podía visitar a los niños en cualquier momento. Mirando a su abogado en busca de orientación, Rebecca parecía un ciervo atrapado en los faros. No estaba actuando. El juez levantó un poco la voz. ¿Por qué, en nombre de Dios, querría volver aquí y retomar el arnés marital con usted? Reconozco que todo el proceso de divorcio fue rápido y entonces parecía haber una causa justa, pero este hombre fue acosado y condenado al ostracismo en su propia ciudad natal. Su madre fue acosada. De nuevo, ¿por qué querría volver con usted? ¿Sería solo por el bien de los niños o solo por el suyo percibido? ¿Qué va a hacer él cuando a usted le vuelvan a salir los pantalones?
Se supone que tiene que volver a pasar por el mismo trato horrendo. Justo cuando Rebecca iba a responder, su abogado se levantó de un salto, aparentemente conmocionado, y pidió un breve receso para poder hablar en privado. Mi abogado se encogió de hombros pero no puso ninguna objeción. Tras bajar el mazo, el juez Gavin abandonó el estrado. Le acompañaban sus dos abogados, que se marcharon solo unos instantes antes de que se reanudara el juicio. Cuando el juez regresó, parecía enfurecido. El abogado que representaba a Rebecca parecía contrito, mientras que el que me representaba a mí sonreía ampliamente. El juez Gavin citó a un testigo inesperado cuando el tribunal volvió a reunirse. Ronald Mens, por favor, preste juramento y suba al estrado. Mi suegro se presentó en la vista, y yo no tenía ni idea. No entendía sus motivaciones, aparte de apoyar a su hija, y no entendía por qué iba a apoyar sus esfuerzos por reconquistarme. Cuando pasó junto a la mesa, Ronald me miró con rabia. Después de jurar, se sentó en su trono con la dignidad propia de un monarca. El juez formuló preguntas. Diga al tribunal, señor Mans, exactamente por qué está aquí y qué tiene que aportar al proceso. Mi futuro ex-suegro, que también es mi suegro, empezó a despotricar contra el juez, lanzándole una mirada sucia similar a la que me lanzó a mí. No sé por qué mi estúpida hija quiere que vuelva ese patético idiota. No nos ha causado más que angustia y sufrimiento. Ni siquiera puedo decirte cuánto dinero hemos perdido mi banco y yo por sus acciones. Quiero que lo metan en la cárcel y ojalá tiren la llave. Enfadado, el juez golpeó el mazo para silenciar al hombre. Me sorprendió que el honorable juez no reprendiera a Ronald por su lenguaje soez. En el despacho, el abogado de su hija insinuó que usted tenía algo pertinente que decir al tribunal. Por favor, hágalo. Ronald no parecía arrepentido. Era casi como si hubiera perdido el control. Mi hija nunca debería haber aceptado casarse con este gallina de mierda. No tiene importancia y procede de una familia sin importancia. Cuando mi hija lo trajo, me horroricé. Pero ella tenía que tenerlo. Lo soporté hasta que Joshua Webster vino a mí por un trabajo. Me aseguré de que Rebecca y él estuvieran juntos tanto como fuera posible y supuse que Joshua la seduciría. Como eran amantes del instituto no debería haber sido muy difícil. Ella se resistió un poco más de lo que esperaba, pero al final cayó bajo su hechizo. Lástima que no la dejara embarazada de paso. El magistrado inquirió, ¿qué hay del pequeño hecho de que este Joshua Webster ya estaba casado y tenía hijos propios? El plan era que en cuanto Rebecca se divorciara, él se divorciaría tranquilamente de su mujer y renunciaría a los derechos sobre sus hijos y entonces sería el padre de Constance y Thaddeus que yo quería desde el principio. Meron nunca debería ser el padre de ninguno de los míos. Me irritaba sobremanera cada vez que tenía que aguantarle sentado a mi mesa por cualquier motivo. Después de hablar un rato, el juez le hizo otra pregunta. ¿Era su intención obligar al señor Meron a salir de la ciudad o a ir a la cárcel? En realidad no me importaba, pero la cárcel era el resultado preferido. Así podríamos demostrar por qué nunca se le debería permitir ningún contacto con mi hija o sus hijos. Entonces, ¿es cierto que utilizó su banco como medio para acosar al señor Meron y crear las circunstancias para que pudiera infringir la ley? ¿Fueron su instigación las llamadas telefónicas de la señora Meron que violaron la orden de protección? Sonrió de verdad. Sí, juez, esa fue mi idea. Le pedía a Rebecca que llamara a su exmarido y luego llamaba a la policía para denunciarle. No tengo ni idea de por qué nunca fue detenido y condenado por violar la orden de mantenerse alejado de Rebecca. El juez asintió con la cabeza. Gracias, señor Mans, eso es todo. Puede retirarse. Al bajar del estrado, la expresión de Ronald no cambió, desagradable. A medida que el juez avanzaba, cambió un poco. Le aconsejo que consulte con su abogado. Voy a entregar las grabaciones oficiales del tribunal y la transcripción al fiscal del distrito para su posible procesamiento. Usted, señor, abusó de su posición en la comunidad para acosar a este hombre. Desgraciadamente fue con mi ayuda y eso es algo que intento corregir antes de jubilarme. La expresión del rostro de Ronald se tornó agria. Debía de tener menos impacto que antes. Giró para mirar a su antiguo compañero. El magistrado le sonrió. Mientras salía de la sala, Ronald bajó ligeramente la cabeza. Volviendo al abogado de Rebecca, el juez negó con la cabeza.
¿Tiene algo más antes de que dicte sentencia? Rápidamente, su abogado se puso en pie. Señoría, mi cliente no tenía ni idea de lo que su padre y su amante habían planeado. Era una víctima inocente, igual que el señor Meeron. Por eso pide asesoramiento con el objetivo de reconciliarse y volver al matrimonio feliz que tenían antes de que el señor Webster volviera a la ciudad. El juez Gavin miró en dirección a mi abogado y a mí. Ambos movimos la cabeza en señal de desaprobación. El juez reanudó su discurso. Lo siento, Rebecca, pero puede que haya sido en cierto modo una inocente incauta en todo esto. Eso no excusa el infierno por el que hiciste pasar a tu marido durante la vista del divorcio y después de eso. Le trataste fatal e incluso intentaste que le detuvieran por cargos falsos. No veo ninguna forma concebible de que te perdone lo suficiente como para dejarte acercarte a él de nuevo. Mi regreso era necesario para sus hijos, y Rebecca se puso en pie de un salto y empezó a gritar mi nombre. Su abogado la calmó antes de que el juez pudiera emitir una citación por desacato. Una vez más, el juez Gavin golpeó su mazo y salió de la sala diciendo, si su marido hubiera pedido la custodia exclusiva de sus hijos, incluso habría considerado esa moción basándome en el trato que usted le da. Pero él ha demostrado ser la mejor persona en esta sala. Los términos de la propuesta son generosos, ni siquiera está pidiendo que le devuelvan su negocio. Lo encuentro a favor de los demandantes. Me sentí como un hombre finalmente liberado. Mientras estaba sentada, Rebecca sollozaba. Su abogado se esforzó por tranquilizarla. Mi abogado me preguntó si quería presentar una demanda civil contra mi ex suegro después de darme la mano. Para mí fue un no. Mis hijos necesitan tener algún tipo de relación con ese imbécil y su mujer. No voy a interferir en eso. Mientras salíamos de la sala, hizo un sutil gesto con la cabeza. Justo cuando estábamos a punto de irnos, Rebecca extendió la mano y me agarró de la manga del abrigo, rogándome que entabláramos conversación. Debido a su presencia, casi no me di cuenta del movimiento que emanaba de mi lado derecho. Ahora hay que decirte algo. Pelear no es lo mío. Mis antecedentes no incluyen haber servido como Marine Recon, Army Ranger o Navy SEAL. Por razones de salud, no entreno artes marciales mixtas. Sin embargo, El hombre tranquilo de John Wayne es una gran película. La escena de su cuñado intentando apuñalarle delante de todo el pueblo no tiene precio. Para protegerme, nunca dejé de pensar en ese acto suyo. Cuando salía del edificio, Ronald me dio un golpe bajo. Tenía la mira puesta en mi cráneo, pero me lancé justo a tiempo para evitar su golpe, dejándole vulnerable. Como John Wayne, lancé mi pequeño gancho de izquierda al centro, y santo cielo, golpeó. Fue muy potente. Debido a la agonía y a la necesidad de recuperar el aliento, Ronald se agachó y dejó escapar un silbido mientras su aliento se escapaba por la boca abierta. Después, le golpeé con fuerza en un lado de la cara, haciendo que se desplomara en el suelo. Apretando los puños, esperé a que se levantara. Aunque se lo merecía, no tenía intención de darle patadas en las zonas sensibles delante de los curiosos. Los agentes judiciales del condado ya habían llegado y detuvieron rápidamente a Ronald acusado de agresión. Ya le habían leído sus derechos Miranda y le habían atado cuando su respiración se había normalizado y su mente se había despejado. Procedió a agravar la situación amenazándome mientras le ayudaban a ponerse en pie y luego intentó darle un cabezazo al alguacil. Como todos los alguaciles de nuestro condado son ayudantes del sheriff, y como agredir a un agente de la ley es intrínsecamente un delito, el caso pasó a ser un delito grave. Con la boca abierta, Rebecca permaneció inmóvil. Ni ella ni nadie me había visto comportarme así. Tanto su abogado como yo intercambiamos asentimientos. Después, redirigió su atención hacia Ronald, intentando tranquilizarlo antes de acusarlo de otros delitos graves. Rebecca, escúchame. Se acabó. No metas la pata y me niegues una cita con los niños. Tu padre te necesita. Llama a tu madre e intenta ayudarle antes de que se vuelva completamente loco. No se dio cuenta hasta que me miró fijamente durante un rato. Asintió y se volvió para ayudar a su padre a recuperar la dignidad que le quedaba, con una expresión que delataba su tristeza y su dolor. Empezaba a dolerme la mano derecha y el subidón de adrenalina empezaba a desaparecer. Durante una fracción de segundo, me la examiné, tratando de descifrar por qué dos de mis dedos parecían deformados. Supe que me había fracturado la mano cuando la agonía llegó a su punto álgido.
En cuanto mi abogada se dio cuenta de mi expresión de asombro, me llevó en su coche al hospital, donde las radiografías verificaron que la cabeza de Ronald estaba tan dura como mi mano. Pronto me dieron analgésicos y me escayolaron. Por suerte, mi abogado me acompañó y me llevó a casa de mi madre para recuperarme. La agonía y la posterior necesidad de cirugía correctiva para garantizar la correcta curación de las fracturas fueron los únicos aspectos negativos de mi estado. Mientras me recuperaba y conocía mejor a mis hijos, pude verlos todos los días. Que Rebecca recogiera a los niños de mi casa todas las noches era algo que podía soportar. Ella y mi madre me tentaban a volver al redil conyugal en esa ocasión. Aprovechaba su presencia para pasar más tiempo con mis hijos o dar un largo paseo. Volví a mi nueva ciudad y a mi trabajo una semana después. Ahora, avancemos unos años. Mis hijos están madurando. En verano y, a veces, durante las vacaciones, los tengo varias semanas seguidas. De vez en cuando vuelan hasta mí y otras veces mamá los lleva en coche. De hecho, mi residencia es ahora conocida por todos. Rebecca incluso los trajo en coche unas cuantas veces cuando empezamos, pero al final decidió que no merecía la pena alojarse en un motel después de dejar a los niños en mi casa. Se dio cuenta de que nuestra estrecha relación nunca podría restablecerse. Los niños evitaron que nos volviéramos hostiles. Ya no la llamaré con palabras obscenas porque la he perdonado. Conseguí convencer a mi empresa para que adquiriera a Rebecca y transformara mi anterior empresa en una oficina de distrito tras recibir numerosas cartas y correos electrónicos de antiguos consumidores suplicándome que volviera y recuperara mi negocio. Aunque era minúsculo, estaba prosperando y aumentando el margen de beneficios. Yo era responsable de que fuera rentable, así que una vez al mes volaba al aeropuerto regional más cercano y utilizaba un coche de alquiler para atender a las cuentas. Por suerte, contábamos con excelentes empleados locales que se encargaban de la mayor parte del trabajo. Antes de que Rebecca iniciara una relación duradera con su ex abogado, salió con varios hombres. Seguían viviendo en pecado porque no tenían intención de tener más hijos. Ronald fue declarado culpable, pero su condena se redujo a 6 meses de servicio de fin de semana. Dado que también se le ordenó realizar 200 horas de servicio comunitario, la pena parecía muy baja. El excelente juez le dio 2 opciones: ayudar a alimentar a los indigentes o limpiar las cunetas de la ciudad. Al parecer, Ronald dominaba el arte de la cocina. No dejó de servir ni siquiera cuando terminó su condena obligatoria. Le siguieron 5 años de libertad condicional. Mamá está prosperando. Ha encontrado en un hombre nuevo al compañero perfecto para su jubilación. Están contentos y adora a sus 2 nietos, a los que ve todos los días, salvo cuando vienen a visitarme, claro. El viejo Josh tampoco puede ser olvidado. Quien quiera que le hablara de él a su mujer probablemente se pasó varios años haciéndole sentir mal. Después de separarse legalmente de él, arregló las cosas para que le quedara muy poco dinero después de pagar la casa, el coche y la pensión alimenticia. Una noche lo atrajo a casa, haciéndole creer que volverían a estar juntos, tras lo cual ella solicitó el divorcio. Pero no hubo suerte, en lugar de eso, lo ató a una silla mientras tenía relaciones sexuales con 2 de sus amigos más íntimos en su presencia, y luego volvió a echarlo de casa. Ahora que está divorciado, tiene pocas opciones. Yo, en cambio, sigo evolucionando. Con respecto a las mujeres en general y a las posibles suegras en particular, sufro graves problemas de confianza. En ocasiones, salgo y tengo una vida sexual agradable. Hay muchas mujeres que han estado unidas antes. La mayoría de ellas viajan con niños y posesiones. Sin comprometerme, tengo citas y hago todo lo posible por ser un modelo positivo para los niños. Cuando empiezo a salir con una mujer, hago todo lo posible por ser franco. Al principio, cada una piensa que será la que me salve, pero luego ocurre algo que me hace dudar de nuestra capacidad para seguir juntos. Ese cambio necesario es algo en lo que mi terapeuta y yo estamos trabajando. Ahora mismo, soy el orgulloso propietario de una casa de 3 dormitorios que pagué al contado. Aunque mi crédito ha mejorado gracias a mi ex-suegro, sigo teniendo una mala opinión de los bancos. Actualizó sus informes a la oficina de crédito sin que yo se lo pidiera. Quizá debería haber tomado cartas en el asunto antes en nuestra relación. No, habría sido completamente inútil. En cualquier caso, estoy contenta con mi existencia.
Aunque anhelo la intimidad de una relación íntima, supongo que no estoy tan desconectada, ya que he sido testigo del fracaso de la mayoría de los matrimonios de mi entorno más cercano. Según él, la vida sigue.